Evolución histórica del derecho ambiental. El derecho ambiental es el conjunto de normas que regulan conductas humanas capaces de afectar de manera relevante a los sistemas biológicos y su entorno. La evolución del derecho ambiental muestra un cambio progresivo. Se pasó de ver a la naturaleza como un objeto, como una fuente ilimitada de recursos, a reconocerla como un componente vital cuya protección es esencial para garantizar la supervivencia humana y ecológica. En el Ecuador, este proceso alcanzó un punto culminante con la Constitución del 2008, la que reconoció de manera pionera a la naturaleza como sujeta titular de derechos. En el presente análisis se examinarán algunos antecedentes históricos relevantes en materia ambiental que influyeron decisivamente en la incorporación activa de los derechos de la naturaleza en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El Club de Roma es una asociación internacional fundada en 1968 por científicos, académicos, empresarios y funcionarios. Surgió ante la preocupación compartida por la crisis global marcada por el deterioro ambiental, la desigualdad y el crecimiento urbano desordenado y desproporcionado. En 1972, la asociación publicó Los límites del crecimiento, alertando que el crecimiento económico y poblacional sin control provocaría una crisis ambiental y de recursos. Sostuvo que la Tierra tiene límites ecológicos, que la contaminación y el clima amenazan su estabilidad y que se requiere un modelo económico sostenible apoyado en educación ambiental y cooperación internacional. La Conferencia de Estocolmo, considerada la primera cumbre de la Tierra, en 1972, marcó el inicio de la cooperación internacional ambiental al adoptar una declaración de principios y un plan de acción para orientar la gestión global del ambiente. Un aporte fundamental fue que, por primera vez, se advirtió sobre el posible cambio climático provocado por las actividades humanas y la necesidad de que los estados evaluaran sus efectos. Los asuntos que dominaron la agenda fueron la desertificación, los bosques, el marco jurídico ambiental, la relación entre ambiente y desarrollo, los recursos hídricos, los mamíferos marinos y la energía renovable. El reconocimiento temprano de que las actividades humanas afectaban al clima llevó a crear sistemas de monitoreo y a firmar los primeros acuerdos ambientales como los relativos a la contaminación atmosférica y la protección de la capa de ozono. Con el surgimiento del desarrollo sostenible en 1987 y la creación de las IPCC en 1988, el mundo asumió en 1990 que el cambio climático era un problema global, abriendo el camino hacia la Cumbre de Río de 1992 y al fortalecimiento del derecho ambiental moderno. El informe Brundtland de 1987 alertó sobre el deterioro ambiental provocado por el crecimiento acelerado y aportó el concepto de desarrollo sostenible, entendido como un satisfacer de las necesidades actuales sin comprometer a las futuras, convirtiéndose en la base de las políticas ambientales modernas. El informe llamó a tomar conciencia sobre los daños del uso irresponsable de los recursos y la necesidad de cooperación internacional. Propuso el desarrollo sostenible como base de las políticas públicas, promoviendo prácticas como la economía circular, las energías renovables. Además, destacó que la sostenibilidad implica proteger la naturaleza y garantizar bienestar social, alertando sobre los impactos ambientales del modelo económico global. La Cumbre de Río de 1992, la segunda cumbre de la Tierra, fue un encuentro ambiental global decisivo que reunió a la mayoría de países del mundo. Allí se aprobó la Declaración de Río, cuyos principios establecieron las bases del desarrollo sostenible y transformaron el derecho y la política ambiental internacional. Aunque la declaración incluyó 27 principios, destacaron sobre todo el desarrollo sostenible como base de las políticas ambientales, la soberanía estatal acompañada de la responsabilidad de no causar daño a otros países, la participación ciudadana mediante acceso a la información, evaluación de impactos y precaución, y el principio de quien contamina paga. También resaltó que la protección ambiental es una responsabilidad común,
pero con mayores obligaciones para los países desarrollados. Promovió la cooperación global mediante la lucha contra la pobreza, el apoyo tecnológico y la solución pacífica de conflictos. Además, reconoció el papel esencial de las mujeres y los pueblos indígenas, cuyos conocimientos tradicionales son clave para el desarrollo sostenible. El Protocolo de Kioto, adoptado en 1997, fue el primer acuerdo climático vinculante que obligó a los países desarrollados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Bajo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, fijó metas de reducción para 37 naciones, equivalentes a un 5% menos respecto a 1990. Aunque Estados Unidos no lo ratificó, llegó a contar con 191 estados parte y fue un pilar de la política climática global hasta la llegada del Acuerdo de París. Por último, el Ecuador es pionero al reconocer a la naturaleza como sujeta de derechos. La Constitución ecuatoriana de 2008 marcó un hito mundial al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, inspirada en la cosmovisión indígena que la entiende como madre y fuente de vida. Ese reconocimiento, plasmado en los artículos 71 al 74 de nuestra Constitución, obliga al Estado y a la sociedad a respetar y restaurar los ecosistemas, garantizar su regeneración y prevenir daños graves, elevando la protección ambiental al permitir que la naturaleza pueda exigir el respeto de sus derechos. Pero su aplicación real depende de políticas coherentes y decisiones judiciales que prioricen la conservación frente a modelos económicos extractivos. Sin embargo, justamente allí radica su importancia. Nos obliga a repensar el desarrollo para hacerlo compatible con los límites ecológicos y con el buen vivir. Muchas gracias.